nuevamente en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba, con quien les habla Roberto Bastidas y con nuestro invitado especial desde España, Carlos González Penalba, director de Planificación y Análisis de Medios de Comunicación Social. Bienvenido nuevamente a este espacio, Carlos, donde damos a conocer al mundo las verdades de este archipiélago. Y yo quiero empezar preguntándote, Carlos, ¿cómo ves tú y cómo lo han visto especialmente en Europa, tú que estás dentro de los medios de comunicación y difusión en Europa y analizando los mismos, el reiterado triunfo de Cuba y Naciones Unidas ante la abrumadora votación a favor de que se elimine el cruel e inmoral bloqueo que aplica Estados Unidos a este archipiélago? Más que un respaldo a las reivindicaciones históricas y legítimas de Cuba en la Asamblea de Naciones Unidas, por las cuales exige el fin del bloqueo que Estados Unidos impone sobre Cuba, y sobre todos aquellos que quieren tener relaciones comerciales, culturales, académicas, etcétera, con el país, deberíamos considerar que las naciones del mundo han vuelto una vez más a condenar la vulneración de los acuerdos de Naciones Unidas que supone la política extraterritorial de Estados Unidos. Una condena a la violación continuada de los derechos humanos contra el pueblo de Cuba. De 194 naciones que existen en el mundo, 185 condenaron a Estados Unidos. Y solo Estados Unidos e Israel, otro país conocido por la vulneración de derechos humanos y el apartheid al que tiene sometido al pueblo palestino, votaron en contra. Raro sería que Estados Unidos votara contra su propia política exterior. Esta votación y resultado no es nueva, se produce año tras año, y es por ello que algunas personas pudieran considerar que dicha votación es inane, inútil. Puede parecer que no surte ningún efecto. Nada más lejos de la realidad. ¿Para qué sirve entonces la condena reiterada al bloqueo de Estados Unidos en Naciones Unidas? Pues para una cuestión que es más importante de lo que pudiera parecer: para evitar la normalización política y social de las violaciones reiteradas de Estados Unidos en Naciones Unidas, para aislar y marginar a solo 2 naciones del mundo de 194 existentes y a su política exterior injerencista y contraria a la paz que durante décadas lleva ejerciendo Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que también supone un amplio respaldo a quienes desde todas las partes del mundo, desde la calle y desde las instituciones, claman contra el brutal bloqueo con el que se intenta someter a Cuba. Un claro ejemplo lo encontramos en las próximas fechas en la Unión Europea. El 16 de noviembre, el grupo de la izquierda europea en el Parlamento, que agrupa a 19 organizaciones políticas europeas, organizan un encuentro internacional por el fin del bloqueo, que busca, entre otras cuestiones, establecer estrategias unitarias de cara al futuro. Es fundamental que mantengamos la presión sobre la administración estadounidense, que luchemos contra la normalización de las agresiones que contra Cuba se producen desde todos los frentes políticos, económicos, informativos y de impulso de acciones terroristas contra las instituciones y el pueblo de Cuba. Pero también, y es un aspecto del que se suele hablar menos, supone un respaldo para los agentes económicos que no aceptan el chantaje estadounidense y mantienen relaciones comerciales con Cuba. Y también supone esta votación un aliento para las pequeñas y medianas empresas que buscan mantener relaciones normalizadas con la isla, máxime ante la crisis que se cierne sobre la economía mundial. El impedimento a sostener relaciones económicas con Cuba es, curiosamente, una vulneración a una de las que dicen es la base de la economía estadounidense: el libre comercio. Por lo tanto, esta votación supone un reclamo
a que Estados Unidos vuelva a la senda de las relaciones diplomáticas y al seno de los acuerdos internacionales del que se han dotado el conjunto de las naciones del mundo, que vuelva a la senda de los acuerdos en el seno de las Naciones Unidas. Seguimos en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba, con nuestro invitado especial, Carlos González Penalba, desde España. Y Carlos, ¿cómo ves que mientras algunos tratan de mancillar el proceso revolucionario de Cuba desde los Estados Unidos, hay otro grupo, y yo sin temor a equivocarme puedo decir mayoritario, que está haciendo marchas y está buscando que se creen puentes de amor entre Cuba y Estados Unidos? Aquí, como señalábamos días atrás, tenemos que distinguir el pueblo americano de las administraciones, empresas y lobbies que deciden sobre sus vidas. Por una parte, nos encontramos ante una política expansionista e injerencista de la administración americana, que si bien resulta tradicional, casi consustancial a la misma, diríamos, guarda en nuestros días algunas características propias, fundamentalmente centradas en ubicar sus productos sobre mercados y países que mantienen relaciones comerciales con otras. Y para ello, Estados Unidos está dispuesto a utilizar cualquier medida que sea necesaria. No tenemos más que ver que con el objetivo de mantener las tasas de ganancia de los balances económicos de las empresas susamericanas, en particular las de la industria energética y armamentística, ha situado al mundo en general y Europa en particular ante un escenario de guerra nuclear. Todo ello con objeto de romper las relaciones económicas y comerciales con Rusia y China, nación a la que Estados Unidos ha designado como su principal enemigo en el siglo XXI. Es por ello que decimos que la política exterior es un peligro para la paz del mundo y para la seguridad y la soberanía de las naciones. Frente a esas administraciones de Estados Unidos tenemos al pueblo, agotado de que año tras año la vida de las personas, de sus ciudadanos, no sea el centro de su política económica y de sus presupuestos. Frente a políticas e inversiones que deberían estar orientadas a sacar a más de 55 millones de ciudadanos de Estados Unidos en situación de pobreza y que supondrían o suponen un potencial económico de valor incalculable, la administración de Estados Unidos decide invertir sus recursos y los de sus ciudadanos en aventuras extraterritoriales que tienen como consecuencia el empobrecimiento de los ciudadanos de las naciones allí donde desembarcan, pero de miles de millones para unos pocos de dólares, para unos pocos accionistas de las empresas que sostienen el sistema político y electoral usamericano. Y esto es fundamental también para entender el recrudecimiento de los últimos tiempos de las políticas contra Cuba, porque nos encontramos ante un proceso electoral en Estados Unidos donde cristalizan las candidaturas y representantes y las aspiraciones de los lobbies y el capital en territorio norteamericano. La solidaridad en el pueblo norteamericano no es nueva, como no lo es la política de sus administraciones. Ya durante la guerra contra el fascismo en España, antesala de la Segunda Guerra Mundial, cientos de hombres y mujeres norteamericanos se alistaron voluntarios al batallón Abraham Lincoln para sumarse a las brigadas internacionales en apoyo al gobierno legítimo de la Segunda República Española, mientras que la administración usamericana mantenía en paralelo estrechos lazos de amistad con el Tercer Reich. Pero también durante la Segunda Guerra Mundial, en la cruzada de Estados Unidos contra el comunismo, que produjo millones de muertos vietnamitas y más de 60.000 muertos de ciudadanos estadounidenses, son históricas las movilizaciones ciudadanas contrarias a la política genocida de su administración, y son muchos los casos que podríamos narrar hasta nuestros días.
En un país con más de 300 millones de habitantes, construidos a base de la inmigración desde sus inicios como nación, sería un error por nuestra parte tratar al pueblo norteamericano como una masa informe y homogénea. Una gran parte de su población, pero también de muchos actores económicos, empresarios y pequeños empresarios, se oponen a la política exterior injerencista y bélica de la administración norteamericana y llaman a refundar las relaciones, sus relaciones y de su administración con las naciones vecinas y con el resto del mundo sobre la base de la diplomacia, la fraternidad y el respeto. Dos ejemplos son, como bien señalabas, la iniciativa Puentes de Amor, que reclama para la comunidad cubana y americana lo que se produce en otras partes del mundo con normalidad, la posibilidad de una relación normalizada entre familias que se encuentran en distintas partes del mundo. En este caso, Cuba y Estados Unidos, sin que nadie intente quebrarlas, en cumplimiento de un derecho humano tan básico como la libertad de circulación, poder viajar a Cuba y conocer su historia y su pueblo de primera mano, encontrarse con los amigos y familiares sin impedimentos y sin miedo a las consecuencias por parte de ninguna administración pública. Otro ejemplo, y que cabe destacar muy fuerte, es el que se ha producido este año, impulsada por la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, frente a la política excluyente y marginal de la administración Biden en la Cumbre de las Américas. Como decíamos, estas iniciativas y otras tantas que se producen a nivel internacional son fundamentales para mantener la presión internacional sobre la administración de Estados Unidos y para exigir el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Pero aún más importante es el trabajo de un pueblo organizado para transformar las relaciones de su país con el mundo. Y Carlos, yo no podría terminar este espacio de esta semana sin preguntarte qué opinión te merece la propaganda mediática que se está haciendo, porque además de ser una información como debería manejarse, se está haciendo una propaganda mediática en contra de Cuba, con el reciente accidente de una lancha guardafronteras cubana con una lancha rápida que estaba invadiendo territorio cubano y que llevaba ilegalmente cubanos hacia Miami. La intoxicación informativa ante el fatídico accidente sucedido en Bahía Honda sigue el guión tradicional en todos los casos vinculados al tráfico de personas: ocultar las causas estructurales detrás de todos estos sucesos. De este modo, un accidente con fatal desenlace para 5 personas a cuyas familias no podemos más que trasladar nuestras condolencias, se torna en redes sociales y medios de difusión audiovisual en un acto de violencia y asesinato por parte de las tropas guardafronteras de Cuba, sin aportar, eso sí, dato ni prueba alguna. Sin embargo, tanto las fuentes del Ministerio del Interior de Cuba como también un vistazo a la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Cuba desmienten estos bulos impulsados desde la Florida. La situación, causa estructural, que está detrás de este fatídico suceso es la ley de ajuste cubano, que estimula las salidas ilegales del país y en cuyo entorno, como también sucede en la frontera con México y en las vallas de Ceuta y Melilla en España, florecen redes y tramas de tráfico de personas, una boyante industria internacional que lleva años asentada en Miami a través de grupos y tramas de crimen organizado que son bien conocidas por el gobierno de Cuba, pero que también lo son por parte de la administración de Estados Unidos, que no solo las tolera, sino que las alimenta, con Cuba, con México, pero también con España, con el objeto de usar la vida de miles de personas como herramienta de presión y chantaje. Estados Unidos está ejerciendo presiones sobre los países de la región para que establezcan requerimientos específicos
para los viajes de los cubanos en tránsito, pero también en el orden internacional para toda aquella persona que haya pasado por Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero provoca enormes dificultades a la población y la opción de la emigración, como sucede en todos los países que atraviesan crisis económicas, se convierte en uno de los incentivos principales que generan y motivan este tipo de iniciativas de abandonar el hogar de uno. En Cuba o en España, en Asturias, por ejemplo, la región de la que provengo lleva padeciendo la sangría de la emigración de sus jóvenes a lo largo de 40 años, provocada por sucesivas crisis económicas y productivas que no terminan por ponerle solución. Es necesario poner fin a esta trágica situación y a los entramados criminales que se nutren de ella. Que se retire de una vez la ley de ajuste cubano, única de su tipo en el mundo, y se restablezcan las conversaciones en materia migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Que esto suceda está única y exclusivamente pendiente de la voluntad de la administración de Estados Unidos. El gobierno usamericano no puede seguir traficando con la vida de las personas, violando los derechos humanos y alimentando las estructuras criminales que se benefician de sus políticas. Se nos acabó el tiempo, Carlos, y ha sido un placer tenerte nuevamente en este espacio desde Cuba. Y la próxima semana continuaremos dialogando y hablando sobre las verdades de este archipiélago para difundirlas al mundo entero. Gracias, Carlos, y nos vemos la próxima semana.